el tiempo de antropología en la radio queremos invitarles a reflexionar en torno a los orígenes. Las tensiones entre lo exterior y lo interior y entre lo universal y lo singular emergen, entre otros, como problemas centrales implicados en la reflexión sobre los orígenes. Los profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, Ángel Díaz de Rada, Montserrat Cañedo y Honorio Velasco, conversan sobre manzanas y símbolos sagrados, reflexiones en torno a los orígenes. Soy Ángel Díaz de Rada y hoy vamos a pensar sobre la noción de origen. Usamos esta palabra a menudo en singular, pero es mejor usarla en plural, orígenes. Porque las formas del origen son diversas. Podríamos decir que son tan diversas como los objetos de los que decimos que tienen un origen. Las formas del origen es el título de un libro que he editado recientemente con las contribuciones de 19 autoras y autores. Pero hoy solo vamos a pensar en unas pocas cuestiones sobre ese concepto que usamos y elaboramos para pensar en toda clase de comienzos y principios. El de la persona, el cosmos, la vida sobre la tierra, la patria, la nación o la humanidad. Se ha dicho que el origen es el ídolo de los historiadores. En mi opinión, esto se queda corto. Ahí donde percibimos un objeto, cualquier objeto, puede aparecer la pregunta sobre su origen. Y si para la ciencia hay algún ídolo más potente que el origen, ese es sin duda el del objeto. Para tratar de un puñado de cuestiones sobre la noción de origen, he hablado con dos de los autores que han participado en este libro, Honorio Velasco y Montserrat Cañedo. ¿Tienen las cosas un origen? Honorio Velasco prefiere hablar de esto centrándose en su caso concreto, a lo largo de cuya investigación le sobrevino la curiosidad por el origen de los símbolos sagrados. Una buena parte de los llamados símbolos sagrados, en sus orígenes o se conocían muy claramente, en particular por la intervención de los seres sobrenaturales, o si no, pues en realidad aparecía como si dijéramos una especie de ocultación intencionada. Esta doble posibilidad, diríamos, siempre me intrigó, me causó una gran extrañeza, porque por un lado, claro, las religiones con escritura suelen acudir siempre como referencia de origen, dijéramos, a eso, a la escritura sagrada. Pero es que en este caso, a su vez, la escritura sagrada es la que aparecía en ese sentido en cuanto a su origen oscurecida. Y de la misma manera, pues eso me pasaba con una buena parte de los símbolos en rituales más comunes. Y en particular, fue a propósito de una serie de trabajos que hice sobre un ritual en muchos pueblos castellanos y castellano-manchegos, un ritual llamado el mayo, poner el mayo. La gente se comportaba como si el mayo hubiera salido solo el día 1 de mayo. En esa noche se hubiera producido, dijéramos, una enorme transformación en un lugar determinado y de repente allí una planta hubiera surgido hecha ya, pues eso, adelantando todo el proceso de crecimiento a una sola noche. Y el símbolo, en ese sentido, en vez de haber sido generado por fases, pues aparecía ya constituido. Claro, en ese sentido, dijéramos, yo he estado más interesado en particular por un problema concreto de origen en torno a los símbolos sagrados, no en torno al origen de las cosas como tal. Montserrat Cañedo se ha ocupado de la manzana. No se trata de la manzana que desencadenó el pecado original, que también podría haber sido el caso, sino de las variedades de manzanas que se desarrollan en dos empresas de investigación agroalimentaria. El Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Gerona y el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario de Asturias. En mi caso, esta preocupación por el origen, y respondiendo un poco a eso que planteas a un nivel más general de si tienen las cosas un origen, va unido a la pregunta también sobre qué son las cosas, porque el origen se predica obviamente de algo, pero ese algo, ¿qué naturaleza tiene, ¿no? ¿Cuál es el estatus de la cosa
de la cual predicamos un origen, ¿no? Yo he trabajado en esta etnografía que presento en el libro con manzanas. En realidad son dos redes de producción, comercialización e investigación científico-técnica con variedades de manzana, y el objeto de estudio es un poco la variedad. La variedad tiene un estatus un poquito extraño como objeto, porque no es exactamente algo que esté dado en el reino de la naturaleza de una vez para siempre. Cuando hablo de variedades de manzana me refiero a la Golden Delicious, a la Pink Lady. Cuando vamos al mercado vemos que las manzanas están divididas, ¿no? Tienen nombres y apellidos y se venden y se compran, ¿no? En función de la variedad, ¿no? Bueno, pues estas variedades, que son esas líneas intraespecíficas de diferencia dentro de la especie, no son algo que aparezca dado, sino que son algo que se va creando en esas prácticas, digamos, de producción de manzana. No son algo dado en la naturaleza, tampoco son representaciones comerciales o nombres que se les dan como símbolos, sino que son, digamos, esas prácticas materiales de hacerlo, ¿no? Entonces, el problema en mi campo era cómo entender la naturaleza del objeto como algo que está, digamos, en la continua producción práctica, en el enactment, que dirían los ingleses, ¿no? En ese sentido, hablar de un origen no tiene sentido como una predicación de un principio, porque esa cosa en sí no existe en realidad como algo idéntico a sí mismo desde un principio hasta ahora, sino que hay, digamos, que pensarlo desde otro concepto más, digamos, que tenga en cuenta la actualidad de ese origen, ¿no? Ese es un poco el modo, ¿no?, en el que para mí se plantea el problema del origen, ¿no?, ligado un poco al problema de la singularización y un poco al problema del estatus, casi diría, ontológico, ¿no? El problema de lo local y el problema de lo interior y lo exterior. En lo que plantea Montse, hay a mí dos aspectos que me llaman mucho la atención. Por un lado, ese origen, hablando acerca de las variedades, pues parece estar siempre relacionado, dijéramos, con la localidad, es decir, con un espacio concreto. Con un espacio concreto. En ese sentido, si hay un componente de origen, si hay un componente, no solo es, iba a decir, no solo pertenece a la entidad de la cosa, sino que es en parte exterior a la cosa. O sea, en este sentido, el espacio está vinculado, pero no es la cosa. Y sin embargo, es la idea principal que se traduce en la llamada denominación de origen. De manera que, por un lado, explica su condición de variedad y, por otro lado, también pues, explica, dijéramos, una especie de vinculación irreductible. Una vinculación irreductible a un lugar. Claro que es un lugar humano, esto es evidente, pero le concede en este aspecto pues eso, un carácter, como si dijéramos, fundante a algo que, sin embargo, no está en la propia entidad de la cosa. Bueno, ya que mencionas esto de las denominaciones de origen, me voy a meter un poco más en esta cuestión efectivamente fundamental en el campo. Hay por lo menos dos niveles en los que aparece esta cuestión del origen. En primer lugar, que es un argumento, el del origen, obviamente muy poderoso, ¿no?, en estas redes, digamos, de producción de manzana. En primer lugar, en el sentido en el que lo está comentando Honorio, ¿no? Hay denominaciones de origen, hay indicaciones de origen protegido, hay un intento por conservar el material vegetal local, hay un problema de las variedades tradicionales, es decir, el argumento del origen vinculado al territorio y vinculado a una serie de variedades que son de Asturias o de Gerona, pero lo que yo, digamos, he detectado, y lo voy a hacer, digamos, desde la perplejidad que a mí en el campo me produjo cuando estaba, digamos, entrevistando, observando, ¿no?, a los actores que aparecen en estas redes, a los científicos, a los técnicos en estos programas de mejora genética y demás, el modo en el que consideraban la localidad de una manera que a mí en un principio me parecía extraña, porque estaban todo el tiempo hablando de poner en valor lo nuestro, de las variedades tradicionales, de resistir un poco a la invasión de variedades extranjeras, pero al mismo tiempo en sus prácticas con los materiales genéticos estaban todo el tiempo rompiendo las fronteras de los orígenes de los materiales genéticos. Es decir, en los programas de híbridos cruzaban sin ningún problema variedades locales con materiales que venían de otras procedencias. Esto a mí me extrañó, porque yo, digamos, funcionaba en un principio de una manera disyuntiva, es decir, algo que es local no puede ser foráneo.
Y sin embargo ellos, aunque a un cierto nivel de discurso también funcionaban con esto, cuando hablaban de las denominaciones de origen, esta manzana es asturiana, esta no lo es, al nivel de las prácticas, este discurso de las variedades como práctica de producción de mejora genética de variedades rompía de alguna manera con estos presupuestos del origen, ¿no? Y creo yo, y esta es la tesis que yo sostengo en ese artículo, permitía entender el origen de otra manera. En realidad, de lo que hablaban cuando hablaban de origen era, porque yo les puse contra eso, pero vamos a ver, si estás cruzando una manzana, una variedad asturiana para mejorarla con otras variedades que son de fuera, ¿cómo puedes decir que esa variedad es tradicional? Para mí eso era una pregunta que ponía, ¿no?, contra... Y me miraban de manera extrañada, como si mi intento fuera un poco como antiguo, como si en realidad el origen, la condición tradicional de la variedad no radicara en eso, sino que radicara en ese conjunto de prácticas científico-técnicas que además entroncaban con la tradición de los agricultores que ya venían haciendo esto, de cruzar con variedades de otros sitios, como si fuese en esa continuidad de las prácticas que sostienen la realidad de las variedades, donde estuviera la continuidad y donde hubiera que buscar el origen. Y en ese sentido creo que apuntan a un modo de concebir el origen que tiene que ver más con una génesis, en el sentido de algo que no está en el principio, sino que está en la continua actualización de unas formas de hacer que no necesariamente se atienen a estas fronteras entre lo local y lo global, entre lo de aquí y lo de allí, que a veces pensamos cuando pensamos el origen desde un concepto más originario. Entonces esto es lo que yo he tratado como de manifestar. Claro, esto es complejo porque en los propios discursos de los informantes yo creo que se mezclan los dos niveles de origen. Aparece el origen como originario y además a veces el origen como originario es necesario porque, por ejemplo, en el discurso de los conservacionistas, si tú quieres conservar una variedad tienes que definir cuál es y predicar que es de allí. Y para eso necesitas establecer un origen en este sentido, digamos, más clásico. Pero junto a estos discursos y junto a estas prácticas ligadas a estos objetivos y estas funciones sociales, también existía, creo yo, esto es lo que yo he tratado de demostrar, esta otra manera, ¿no?, de concebir el origen que yo creo que cuestiona un poco estas otras maneras más, digamos, más ligadas a una ontología sustantivista y a un origen, digamos, como originario que también aparecen en el campo, ¿no? Honorio Velasco ha dado antes un bonito ejemplo de originario al hablar del aparente comportamiento de la gente ante el mayo. La gente se comportaba como si el mayo hubiera salido solo. En la consideración de cualquier origen, merece la pena tener en cuenta una primera distinción, que en realidad opera como un gradiente. Cuando el origen se concibe como génesis, se trata de la emergencia de una entidad a partir de otra entidad ya existente. Cuando el origen se concibe como originario, como en el ejemplo del mayo, hablamos de una entidad por detrás de la cual, o antes de la cual, o alrededor de la cual no hay ninguna otra entidad en relación con la que ella haya podido emerger. Un origen absoluto. Una tensión dinámica, universal, particular, singular. Las grandes figuras religiosas de la cristiandad y en particular de la catolicidad, que es iconódula, o sea, que defiende el culto a las imágenes, pues esas figuras siempre se han propuesto y se han expuesto como universales. Universales quiere decir que no tienen lugar, que en todo caso su lugar está más allá de la tierra, muy por encima de la tierra. Pero sin embargo, dijéramos, toda la proliferación de cultos a una determinada imagen se explica precisamente porque las imágenes aparecen vinculadas de una manera muy concreta, muy específica y se supone que muy intencionada a un lugar concreto. Y en ese sentido, hasta tal punto que pierde su condición universal para adquirir una condición muy particular. Tan particular que es singular. Y singular quiere decir única, hasta el punto de que a menudo pues es fácil encontrarse discusiones acerca de si la Virgen de la Sierra, de un determinado lugar llamado así Virgen de la Sierra, es la misma Virgen de la Sierra que aparece como denominación en otra población muy distinta. Y en ese sentido se refieren ya no solo a la denominación,
sino a la propia, diríamos, es decir, al propio perfil de la Virgen, es decir, de la entidad a la que se da culto. En este sentido, esta vinculación del lugar, pues a mi modo de ver, tiene mucho que ver, dijéramos, con esa caracterización del símbolo sagrado como propio. Propio, en este sentido, este concepto de propio no está aludiendo a una propiedad, está aludiendo fundamentalmente a una vinculación que se considera singular. Singular, es decir, irrepetible, pero que sin embargo, y este es el contrapunto que tiene la historia de los cultos, en particular en Occidente, pero también que se trasladó claramente a América. Una vez constituido el lugar sagrado como lugar de peregrinación, la pretensión es que pueda servir de atractivo universal, o sea, que todo el mundo confluye allí, no solo que se limite a eso, no, sino que dijéramos, se encumbra el símbolo y se engrandece el culto si se convierte en centro de atracción universal. Así que hay una dinámica clara aquí entre lo local y lo universal, lo particular y lo universal. Se entiende en ese sentido que el símbolo sagrado fue propuesto como un símbolo universal y por lo tanto explica su ubicuidad, pero a la vez se acepta que ese símbolo universal sea apropiado localmente y se reconozca como una vinculación única para, una vez instituido, a su vez se proponga como un centro de atracción universal. Y en este aspecto, trasladándolo, por lo tanto, al caso de las variedades, hay un asunto en la denominación de origen claro, Montse, que es todas las denominaciones de origen, es exigido, tienen que llevar una circunscripción, y esa circunscripción está muy regulada. Y en este aspecto también hay claramente, pues un poco en analogía a lo que he descrito anteriormente, una dinámica entre lo local y lo general. Y mantener esa dinámica dentro, dijéramos, de proceso dinámico dentro de la tensión entre universalidad y particularidad, a mí me parece que sí es muy importante en la determinación del origen. Realmente es apasionante porque cuando te aproximas, ¿no?, a esta cuestión de la denominación de origen, por ejemplo, en el caso de la denominación de origen sidra asturiana con una serie de variedades de manzana que son las únicas, como tú estás diciendo, dentro de una regulación muy estricta que se pueden utilizar para producir esa sidra. Entonces esto aparentemente como efecto produce la sensación de que existe una serie de manzanas, la coloradona, la reineta asturiana, en fin, además tienen todas nombres muy locales que son propias del acervo asturiano y que, bueno, pues forman parte, ¿no?, de lo que se ha producido y lo que se ha consumido en Asturias desde hace tiempo y que por fin se conoce, por fin se pone en valor, en fin, todo este discurso, ¿no? Pero si te aproximas al modo en el que se ha construido esta catalogación o este número, que ahora me parece que son 52 variedades locales de manzana, te das cuenta que en realidad es muy fluido el proceso de constitución de lo que cuenta como una variedad local. Y que los procesos científico-técnicos de catalogación, porque es lo que está en la base, que es decir, quienes han hecho esta denominación de origen basada en 52 manzanas han sido los técnicos de estas estaciones experimentales que han hecho programas de prospección de variedades locales que consistía en ir a los campos y tratar de identificar cuáles eran las variedades locales. Esto parece muy evidente, pero ¿qué cuenta como una variedad local? De toda esa continuidad de manzanas que hay ahí, ¿qué es una variedad? Claro, este proceso no es tan sencillo y no es tan evidente. Quiero decir que lo que al final aparece claro y distinto como un conjunto de variedades, en el proceso de su emergencia en realidad es algo muchísimo más ambiguo, donde el propio dispositivo que está singularizando esas entidades en realidad es lo que está en el origen de su creación, y es un origen contemporáneo, es un origen actual, no es un origen que está in illo tempore. Entonces, es muy interesante comprobar, por ejemplo, ¿no?, es algo cómo los distintos procedimientos científicos, las distintas visiones de las distintas ciencias influyen de manera determinante en consideraciones distintas sobre lo que son variedades locales. Por ejemplo, ha habido una transformación en la agronomía muy reciente que pasa un poco de la botánica a la genética. Es decir, hasta ahora había procedimientos de catalogación basados en las leyes de la botánica, ¿no? Es decir, tú coges una serie de variedades y hay una serie de
preguntas que te haces en referencia a la forma de sus frutos, de sus semillas, de su árbol, ¿no? Si procede un poquito las preguntas botánicas para ir clasificando esa manzana pues en una o en otra. Entonces, se les hacían esos análisis morfológicos y, bueno, pues a todas esas manzanas que se habían extraído de las huertas o de los campos para ver cuántas variedades había ahí, porque claro, luego está el problema de las duplicaciones, cuántas eran la misma manzana. Bueno, pues eran estos procedimientos morfológicos de la botánica los que te hacían ver, no, esta y esta son la misma, entonces no tenemos dos, tenemos una. ¿Cuántas variedades hay ahí? Porque las variedades no están dadas como singulares ahí como para que las veamos, eso está al final, no al principio, ¿no? Entonces después es muy interesante cómo han llegado otro tipo de técnicas científicas que tienen que ver con el análisis genético, ¿no? Se utilizan marcadores moleculares, es decir, se extraen muestras de ADN del material de los distintos ejemplares de las muestras que se tienen y se comparan en grandes bases de datos con materiales genéticos para identificar con otro tipo de procedimientos si estamos hablando de una o si en realidad esa una es lo mismo que la otra. Estos nuevos procedimientos científicos con respecto a los cuales se analizan esos materiales para saber qué tenemos ahí han identificado muchas más duplicaciones de lo que habían identificado los procedimientos botánicos. Es decir, que sobre aquella serie de manzanas que parecían 30, resulta que tenemos 10, según los nuevos procedimientos. Esto quiere decir que en realidad las variedades tradicionales son el producto de los dispositivos en los cuales se definen, y eso lo prueba el hecho de que distintos dispositivos producen distintas variedades locales. Todo esto obviamente luego se codifica en una denominación de origen que lo hace aparecer mucho más claro y distinto de lo que en realidad es en su proceso de producción. Esto es difícil de ver porque en los discursos, si tú te aproximas en la etnografía solamente a los discursos de los conservadores, a las legislaciones que establecen las denominaciones de origen, te puede parecer que simplemente de lo que se trata es como de identificar algo que ya estaba ahí, que son las variedades locales, pero a nada que te aproximas a los modos en los que eso se hace y a la continua apertura, indecibilidad de realmente cuántas son y cuáles son, que está continuamente dependiente de los dispositivos que producen ese conocimiento, te das cuenta que el tema es bastante más poroso, fluido y complejo, ¿no? De lo que parece, ¿no? Entonces, yo creo que conviven estos dos niveles, ¿no? Esta necesidad y estos discursos de los informantes y estas prácticas que singularizan y que tratan con entidades discretas, que obviamente se predican con un origen local y demás, pero después todo un modo de tratar con los orígenes y con el estatus de los objetos que es, digamos, de otro orden, ¿no? De otro orden. ¿Qué ocurre cuando el objeto parece tan infinitamente absoluto que, como en el caso del origen del universo, o tal vez de todos los universos, no parece posible trazar ningún antecedente? La trazabilidad de las génesis. Yo tengo la impresión, bueno, simple y llanamente porque me he movido fundamentalmente entre sociedades campesinas, pues simple y llanamente que me parece que el abordaje así de una cuestión sería asumiendo un principio básico. Ese principio básico es que por muy infinito que sea el universo, nada es más infinito que el universo local. Nada es más infinito que el universo local. En este sentido, este principio, dijéramos, es el que me ha justificado, me ha dado la justificación, diríamos, para acotar la cuestión, sin entrar en ese asunto. Hay un planteamiento, sin embargo, que se le acerca cuando he seguido la historia de elementos que no tienen historia. Que digo que no tienen historia, que no hemos sido capaces de encontrar documentación escrita y que en todo caso se remite a ese enorme y confuso argumento que se llama la tradición. Cuando la tradición es la explicación de origen, entonces se asemeja a esa cuestión que tú has planteado, es decir, se refiere, dijéramos, a objetos no trazables, que no tienen trazabilidad. Y entonces, por ejemplo, pues el origen de una costumbre, por ejemplo, del plantar el árbol mayo, a la que antes me refería, pues como se trata de un objeto no trazable, porque no hay en absoluto ningún tipo de documentación,
Entonces, la cuestión de la trazabilidad se traslada, y vamos a decirlo así, se traslada el argumento a un tipo de fórmula que es ¿de dónde vino? Es decir, el de dónde vino, es decir, es pues en ese sentido desplazar el problema del origen al lugar de donde vino, y a su vez se supone que desde ahí a su vez seríamos capaces de desplazarlo al lugar de donde vino. Eso en el caso de la trazabilidad de las imágenes, los historiadores ya desde la época del Renacimiento es lo que intentaron hacer. Las imágenes vinieron de Tierra Santa y pasaron por Constantinopla, y luego pasaron a Roma, y de Roma pasaron aquí, y a veces pasaron directamente porque los apóstoles hicieron el viaje con las imágenes. Ahora, ese desplazamiento de las poblaciones no solo es de espacio, sino que el gran problema aquí, es decir, el gran truco, es convertirlo en desplazamiento de tiempo. Se puede proporcionar un tipo de racionalidad que se entiende que está tan asumida que se aceptaría como suficiente, es decir, como de racionalidad soportable. Yo por enmarcar, ¿no?, este problema que planteas de los objetos no trazables en el campo este de las variedades, en realidad, aunque parece, y efectivamente es así, que las variedades son un asunto, por lo menos las variedades en el sentido contemporáneo, en el seno de estas redes de producción de conocimiento experto, son un objeto trazable, y lo son. En realidad, dentro de esa cuestión de la trazabilidad se plantea siempre un límite de intrazabilidad. Es decir, que las variedades son al mismo tiempo un problema en su condición de trazables como objetos, ¿no? Entonces yo voy un poco a intentar reformular esta cuestión de los objetos no trazables en este marco, ¿no? Se está todo el tiempo, y quizá como mejor se ve aquí es con la comparación, que además se establece mucho en el campo, aunque se plantea menos como un contraste que como una continuidad de las prácticas modernas de producción de variedad. Cuando digo modernas me refiero a todas estas cuestiones científico-técnicas con estas ayudas de las ciencias de la botánica o de la genética o demás, y las prácticas tradicionales de producción de manzana, ¿no? Como he dicho antes, toda esta cuestión de la mejora genética se ha producido desde siempre, cuando los agricultores iban al campo y seleccionaban, ¿no?, una variedad, o sea, un fruto que les parecía más bonito, más jugoso, más tal, pues lo que hacían era hacer un injerto y conseguían, digamos, clonar ese árbol y que el año que viene volver a tener cosechas idénticas. Ahora bien, ¿estos son variedades en el sentido moderno? Es una de las dudas, porque realmente las variedades como entes trazables exigen, como diría Descartes, un mapa claro y distinto, ¿no? Y sin embargo, en el modo más tradicional de producción de estas diferencias intraespecíficas no era necesario esta claridad y esta distintividad en el sentido de objetos trazables. Obviamente, el paisano, como se dice en Asturias, que lograba un fruto muy bonito y que lo clonaba, se lo podía pasar a su vecino y le podía poner un nombre. Y a lo mejor el vecino conservaba el mismo nombre, y entonces estamos hablando de, digamos, de un objeto que puedes trazar, ¿no? Pero realmente a lo mejor esa semilla no tomaba el mismo nombre en el pueblo de al lado, o tomaba otro, o a lo mejor no era exactamente la misma, es decir, producía una producción de líneas de diferencia, de singularización de objetos, pero no seguía esta dimensión de trazabilidad que introduce este nuevo régimen moderno, ¿no?, discursivo, en el que las líneas de identificación tienen que ser claras y distintas, ¿no? La trazabilidad es, de nuevo, una función del propio dispositivo. No es que haya objetos trazables o no trazables, sino que la trazabilidad misma es un ejercicio continuamente hecho sobre el problema de la intrazabilidad. Sea cual sea el objeto, parece que el problema del origen, de los orígenes, no puede dejar de plantearse. Pero tal vez este puñado de reflexiones sobre manzanas y símbolos sagrados nos ayude a concretarlo. Y también, al concretarlo, nos ayude a quienes escribimos sobre él a tomárnoslo un poco menos en serio.